Para mí Chera es un paisaje natural donde se vive tranquilamente, sin agobios, ruidos, una paz interior relajante. Es bonito, sus paisajes, sus montañas, todo en general. Para mí Chera es un pueblo donde se está tranquilo y vive bien. Pues sí, me gustaría vivir toda mi vida aquí. No me quiero ir de aquí. Porque se está muy tranquilo y no hay nada de contaminación como en las ciudades. Para mí Chera es un pueblo excepcional donde nací, donde tengo unos recuerdos fenomenales de la niñez, menos después porque me marché al extranjero, y que hemos preservado virgen con un potencial de belleza, biodiversidad enorme. ¡Fernando! ¡Que se ha caído un cabrito! ¿Allá en la balsa? Sí. ¿Qué pasa ahí? Que se cayó un cabrito. ¿Puedes? Lo cogen por el cuello los pastores. Así, por el cuello lo cogen. Vale, ya subo. Ese cabrito es de Emilio el pastor, vamos a llevárselo. Está a 1 kilómetro de aquí con el rebaño. ¿Y se le suele escapar mucho? ¡Buf! No para, un desorden. Madre mía. ¡Emilio! ¡Emilio! Está aquí, malito, se había caído. ¿Cómo está, Emilio? Bien, dentro de lo que cabe. ¿Y este cabrito qué tiempo tiene? Ese nació antier. ¿Antier? Si no lo hubiese traído, se hubiera muerto allí. Pues mira, ¿ves? Suerte que él lo ha visto. ¿Y ahora dónde has ido a pasear las cabras? ¿A dónde hay arriba la loma de la Cova Negra? Claro. ¿Te quieres venir un día conmigo? Sí. Ah, pues te vendrás. Vale. Que no te va a faltar faena. Mira, ahí abajo con 4 cabritos, dale arriba. Y me bajo antes con antes porque van otras de parto y quiero que paran aquí cerca del corral y así me cuesta menos trabajo. El día 1 empezaron a nacer. 8 días tienen, los que más. Ha habido días de nacer 20 y 20 y tantos. Lo que es la naturaleza, ¿eh? Tantos animales, un trabajazo día a Esto, día. a las 6 de la mañana me levanto todos los días. Y llegamos a casa a las 11. Madre mía. ¿Con cuántos años? Con 76. Hago mañana.
Felicidades por el invitado. Pues Gracias. muchos años. Mañana los hago. Entonces no hay releva, los jóvenes nos interesan al monte, a Hombre, las los cabras, jóvenes a sí todo que se eso. debían de interesar, pero Sí, eso ya es cosa de ellos. Yo ya no me puedo meter en el terreno de ellos. Si les gusta, pueden... Alejandro parece que... ¿Sí? ¿Te gusta, Alejandro? De pastor. Pues hombre, tiene sus ventajas y sus desventajas esto. Como todas las cosas. ¿Qué ventajas? Ventajas, pues que tienes un sueldo diario trabajando muchas horas. Y desventajas, que cuando es fiesta hay que ir con ellas y cuando llueve también. Y 365 días y parte de las noches. Y Emilio, ¿y todos esos cabritos son de esa cabra? No, hombre, no me fastidies. ¿Eso cómo puede ser, Alejandro? ¿Tú cabe en tu cabeza de que todo lo puede llevar en la tripa, todos los que hay ahí? Antier nació una que es idéntico a la abuela. Igual lo ves y igual que la abuela. Ay, qué bonito. Su madre es blanca y su abuela es así como es él. Mira que como suben ya por allí por la risquilla. Estos animales son muy listos. Para saber lo que son hay que ir con ellas. Ellas quieren al amo según el amo las quiere a ellas. Si el amo las quiere mucho, ellas quieren mucho al amo. Y si el amo casca que no eso, no. Yo van por el monte y si me paro yo ya no caminan ellas, se paran todas. Lo normal, ¿no? Una sal, venga, vale, que tienes bastante con los tuyos, ¿vale? Nosotros estábamos, mi padre de renteros, en un rento que había en Chiva y salíamos ya un hermano que tengo en la orilla, yo con 3 o 4 cabras y las sacábamos al día que comieran y cuando las cabras habían comido lo que querían, pillaban y se iban a casa y a lo mejor nosotros estábamos durmiendo allí debajo de una pared. Y mi madre llegaban allí las cabras a casa y decía, ya se han dormido estos chiquillos porque si vienen las cabras y no vienen ellos, Pues sí. y estábamos durmiendo igual que 2 cabritillos. Que teníamos 5 o 6 años, no teníamos más y menos. Es para vivirlo, esto es para vivirlo. Entonces, día a día. 72 años de pastor. Quieta. Hombre, he tocado mucho. 76 años Por desgracia de- he hecho muchas cosas, pero de pastor hasta que nacimos que las tenemos. No. En mi padre toda la vida No toca y salir. yo los años que tengo toda la vida también. ¡Súbete de arriba, venga! ¡Sube de arriba! Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en Francia? Yo me marché 8 años y acabo de volver. Estuve 52 años en Francia. Toda Navidad. Claro. Este pantano, este embalse tiene culpa que yo me haya marchado en Francia, a Francia, porque en el 56 hubo la riada. Se arrancó varias partes del barranco y se destrozó toda la cosecha. Y hubo un año normal y el siguiente una helada enorme que se helaron los árboles, la cosecha, y de 3 años solo se tuvo una cosecha. Entonces el pueblo se quedó arrimado y si se pudieran haber ido la totalidad del pueblo, se hubieran ido. Pues este pueblo, bueno, ya has visto que tiene mucho potencial y que está aún sin sacarle mucha sustancia, al nivel de rehabilitaciones de cosas antiguas, de biodiversidad, de las pinturas rupestres, fósiles. Eso es una parte que estamos llevando ya adelante, siendo este pantano el mayor potencial del pueblo. Concretamente, a nivel de electricidad, produciría el consumo del pueblo. Un poco más, y con la ventaja que es hidroelectricidad, y que la venta de esa hidroelectricidad produciría lo equivalente de 3 veces más de electricidad clásica. Lo venderíamos más caros. Bueno, entonces tú has venido aquí, ¿qué diferencia? Para buscar qué diferencia y qué es lo que funciona aquí mejor que de dónde vienes. A ver, yo he llegado hace poco. Me dijeron un lugar, me gusta la naturaleza, estoy enamorada de ella.
Y como veis aquí tenéis bastante naturaleza. Sitio donde te puedes ir a relajarte tranquilamente del estrés. En Málaga, a diferencia con Málaga, mucho edificio, mucho estrés. Cuando aquí pues no hay estrés, respira tranquilidad. No lo toque nadie. No lo toque nadie y cuidarlo es lo principal, ¿no? Que no sea como otras capitales que por edificar se estropean muchos sitios. Qué calma. Es un lugar para vivir toda la vida, sin nadie. Ronda, soy rondeño. Y la hostia. Sí, cada sitio tiene su... No, su manera de ser la gente. La gente son Los todas... andaluces es la gente de una manera, los catalanes de otra. En cada sitio, en Valencia, en todos los sitios, la gente en cada sitio es de una manera. Antes los viejos de antes decían, tempranas serán las que parían ahora en agosto y septiembre. Santeras son estas de Todos Santos. Y navideñas las que paren en Navidad. Esa palabra es mucho, dice, estás más loca que una cabra, o más loco. Pero es que están, tú ves ahora que pari mismo, pari una cabra, baja por el cabrito y arrea corriendo para otro lado como si no hubiera parido y... Bueno, feliz cumpleaños y Gracias, sé que te Fernando. gustaba esta cuerda. Hombre, Pues mira, con mucho gusto a mi amigo mucho- Emilio. muchas gracias, porque me hace mucho papel. Si quieres pues- parar las cabras que no se vayan en Sí, esta sí, longitud, en muchos sitios, se les gracias. pone de rama en rama y cuando se han pinchado 2 o 3 veces ya no Pues ya no cojonudo, lo pasan. porque eso lo hacen en muchos sitios. Gracias. ¿Te gustó la No me la devuelvas, yo Gracias. te la doy. No, pero que gracias, Fernando. Muy bien. Cuando Y esto levante luego, la esta mano apuntación, a esto, Leona. Fernando, ¿qué haces? Dame una felicidad. De esta tableta luego. Te la vamos a dedicar con Y- cada uno una pequeña frase. Ah, Como y cuando- luego ¿qué Esa luego hacéis? la ¿Me lo guardas. dais? Claro. Hombre, Eso es tuyo luego. no. Gracias. Gracias a las dos.